Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aldana, bienvenida, bienvenida Aldi, Andrea, Barbie, Belén, Esther, obviamente, Sara y Shir, no sé cómo será el nombre, Shir, pero le vamos a decir Shir por ahora. Bienvenidas a todas. ¿Pudieron entrar al campus virtual? ¿Sí? ¿Las demás pudieron entrar al campus virtual o no? ¿Pudieron ver material de estudio? Bien, Sara. Perfecto, Barbie. Hola, Belén. Bien, entonces, no vamos a perder tiempo porque se pasa rápido. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Ya puse a grabar la clase. Vamos a comenzar con lo que es el cerebro. Vamos a aceptar a Moni también. Hola, Andrea, y que te veo. Bienvenida. Bien, comenzamos. Eh, Yasmil. Ay, Yasmil, qué nombre raro. Yasmil, pero Yasmil nunca lo había escuchado. Me lo voy a anotar. Hola, Nay, Hola, ¿cómo estás? Moni, bienvenida. Ahí voy, ahí estoy yendo de mi casa, hasta de trabajo a mi casa. Ahí voy, me conecto de la compu. Estoy en la No calle hay ahora. problema, Moni. Ahí No hay voy, ahí ningún voy. problema. ¿Listo? Dale. Chao, chao. Bien. Comenzamos entonces con lo que es cerebro, primero que nada. ¿Sí? El cerebro, que el cerebro en realidad forma parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Ustedes saben que se divide en cerebro y médula espinal. ¿Sí? El cerebro vamos a decir que es el centro de mando de nuestro cuerpo. ¿Sí? El cerebro, ¿qué hace? Recibe información, la procesa y manda órdenes para que podamos nosotros pensar, para que podamos movernos, para que podamos sentir, para que podamos reaccionar. ¿Ok? Bien, como dice ahí, el cerebro controla todo lo que piensas y sientes, cómo aprendes, eh, cómo recuerdas y la forma en la que te mueves. Y también controla muchas cosas de las que apenas nosotros nos damos cuenta, como es el latido de nuestro corazón o como es la digestión de las comidas. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con lo que son los hemisferios del cerebro, porque el cerebro está dividido, como sabemos, en dos mitades, ¿sí? Que se llaman hemisferios. Bien, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Bien, el hemisferio izquierdo, bien, es el que se encarga del lenguaje, de los números, de la lógica, de las tareas paso a paso. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros resolvemos un problema de matemática, ¿sí? O cuando, no sé, seguimos una receta médica. Mayormente utilizamos el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Bien. Después tenemos el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se ocupa de que de la creatividad, de las emociones, de la orientación también en el espacio. Entonces, lo utilizamos más cuando dibujamos, cuando escuchamos música, cuando nos tenemos que ubicar, por ejemplo, en un lugar nuevo. ¿Sí? Ahora, estos dos hemisferios, ambos, el derecho y el izquierdo, están unidos, ¿sí? Por una estructura que se llama cuerpo calloso. ¿Sí? Que eso le permite trabajar juntos. ¿Sí? Ahora, cada hemisferio se divide en cuatro zonas o cuatro lóbulos y cada una tiene funciones principales. ¿Sí? Tenemos lóbulo frontal, ¿bien? Que planifica qué acciones, controla los movimientos. Entonces, cuando nosotros decidimos, por ejemplo, caminar, estamos utilizando el lóbulo frontal. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos levantar el brazo, estamos utilizando el lóbulo frontal. Luego tenemos lóbulo parietal, ¿sí? De cada lado. ¿Se ocupa de qué? De las sensaciones, de cómo sentimos nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Entonces, si yo tomo, no sé, una taza de té, por ejemplo, sentimos el calor de esa taza. Si nos colocamos una mochila, sentimos el peso de esa mochila, ¿sí? Luego tenemos lóbulo occipital detrás, procesa lo que vemos,
¿sí? Reconoce las caras de nuestros amigos, cuando nosotros leemos un cartel, cuando miramos esta filmina. Y luego tenemos lóbulo temporal, ¿sí? Que se encarga de qué? Audición, memoria, aprendizaje y también de las emociones, ¿sí? Es el que nos ayuda a recordar a nosotros, por ejemplo, una canción, ¿sí? O una voz familiar, ¿ok? Entonces, el cerebro, ¿sí? Eh, es parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y acuérdense que se divide en dos partes principales, el cerebro y la médula espinal, y que el cerebro tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿sí? Y cada hemisferio tiene lóbulos cerebrales, frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Ahora, el cerebelo, ¿sí? El cerebelo es la parte del cerebro que está ubicada, como ven ustedes ahí en la imagen, en la parte posterior e inferior de nuestro cráneo, o sea, justo por debajo de los hemisferios cerebrales. ¿Cuál es la función principal del cerebelo? Controlar los movimientos del cuerpo, el equilibrio, la postura, ¿sí? Ahora, este cerebelo, ¿sí? Se comunica ¿con qué? Con la médula espinal, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir información sobre la posición, sobre el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, si estamos caminando o si estamos corriendo o necesitamos mantener el equilibrio. Y también con la corteza cerebral. ¿Para qué? Para planificar y para desarrollar movimientos complejos como es escribir, como es tocar un instrumento, como es practicar, por ejemplo, un deporte. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, a ver, cuando un rescatista, vamos a suponer, se inclina hacia una persona herida, el cerebelo que hace, coordina sus movimientos. ¿Para qué? Para que ese rescatista mantenga su equilibrio, ¿sí? Para que todos los gestos sean precisos. ¿Qué pasa? Si el cerebelo, o si no tenemos cerebelo, mejor dicho, esos movimientos serían como torpes, descoordinados, ¿sí? Bien. Otra cosa, el cerebelo también participa en algunos aspectos emocionales y cognitivos, ¿sí? ¿De qué manera? Ayudándonos a nosotros a mantener la calma, ¿sí? La coordinación también, incluso en esas situaciones que nosotros pasamos de estrés. Luego tenemos lo que es el tronco cerebral, ¿sí? Que es la estructura que conecta cerebro y el cerebelo con la médula espinal, ¿sí? Que es una de las partes, digamos, más antiguas y vitales del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque controla todo lo que son funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son esas funciones básicas de la vida? Controlar la respiración, regular el ritmo cardíaco, regular la presión arterial, coordinar todo lo que es ciclo de sueño-vigilia, estar despierto o estar dormido, mantener la conciencia, mantener el estado de alerta, ¿sí? Y transmitir información entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense esto, una situación de crisis, ¿sí? O de emergencia, ¿no? ¿Qué hace el tronco cerebral? Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Para qué? Para preparar a nuestro cuerpo para la acción, ¿sí? Para esa respuesta que va a ser de lucha o de huida. ¿Bien? Cuando el peligro pasa, ¿qué pasa? También ayuda a volver al estado de calma, ¿sí? Porque reduce el ritmo cardíaco y reduce el ritmo respiratorio, ¿sí? Entonces, en los primeros auxilios psicológicos, cuando nosotros ayudamos a una persona a respirar despacio o a calmarse, estamos influyendo indirectamente sobre el tronco cerebral, ¿sí? Y ayudándole al cuerpo a que se estabilice, ¿sí? Para que ustedes vayan relacionando después por qué estamos dando toda esta parte del cerebro, porque si no me van a decir, y profe, a mí qué me importa si tenemos dos hemisferios, 3, 4, 5, 25, ¿sí? O para qué es el tronco cerebral, pero lo van a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Bien,
Por otro lado, funciones del cerebro. ¿Sí? El cerebro, ¿qué hace? Recibe y procesa información de los sentidos, vista, olfato, tacto, gusto y oído. Acuérdense que controla los movimientos del cuerpo, guarda recuerdos en forma de memoria, nos permite pensar, nos permite hablar, razonar, tomar decisiones, regular las emociones y el ánimo. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, escuchamos un ruido fuerte? ¿Qué hace nuestro cerebro? Interpreta ese sonido y va a decir si hay peligro y hace que reaccionemos. ¿Sí? Por ejemplo, tapándonos los oídos o mirando de dónde viene ese ruido, ¿no? De dónde proviene ese ruido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se comunica el cerebro? Ahí entran las neuronas, que juegan un papel importante, porque el cerebro está formado por neuronas. Las neuronas, ¿qué son? Células especiales que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. ¿Sí? Entonces, el cerebro funciona, vamos a decir, como un gran centro de comunicaciones. ¿Sí? Tenemos los mensajeros principales, que son las neuronas, que son células muy especiales que se encargan de recibir, de procesar y de transmitir información a través de estos impulsos eléctricos y químicos. ¿Sí? Ustedes imaginen cada neurona como un cable eléctrico, ¿sí? Que envía señales por todo el cuerpo. Entonces, permite eso que nosotros pensemos, que sintamos, que recordemos, que reaccionamos. ¿Sí? Como les coloqué ahí, existen diferentes tipos de neuronas, o sea, cada uno tiene una función distinta en lo que es este gran sistema de comunicación. Por un lado tenemos las neuronas sensoriales, ¿sí? Las neuronas sensoriales, ¿qué hacen? Reciben información del entorno, ¿sí? A través de nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto, y también de nuestro propio cuerpo, o sea, la temperatura, la presión, el dolor. Y esa información, ¿qué hace? La envía el cerebro, ¿sí? Como les dije antes, si tocamos algo caliente, ¿qué pasa? Las neuronas sensoriales del tacto envían esa señal de dolor o calor al cerebro para que nosotros retiremos la mano. ¿Sí? Luego están las interneuronas, ¿bien? Que conectan las neuronas sensoriales con las motoras dentro del cerebro y la médula espinal, que en realidad son las encargadas de procesar la información y decidir cómo responder. ¿Sí? Si alguien se nos desmaya, por ejemplo, frente a nosotros, ¿qué hacen las interneuronas? Procesan rápidamente la información de que hay una emergencia y coordinan la respuesta, o sea, pedimos ayuda, verificamos la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Después están las neuronas motoras, ¿sí? Las neuronas motoras transmiten las respuestas desde el cerebro a la médula espinal hacia nuestros músculos o nuestras glándulas que van a producir una acción. ¿Sí? Bien. Y las células gliales, que también son importantes. ¿Sí? Que, aunque no son neuronas, en realidad las células gliales son fundamentales. ¿Por qué? Porque alimentan, protegen y sostienen a las neuronas. ¿Sí? Ayudan, digamos, a mantener limpio el entorno cerebral y facilita la transmisión de información. Entonces, por ejemplo, en una situación de estrés, ¿sí? ¿Qué hacen estas células gliales? Ayudan a reparar el daño de las neuronas, ¿sí? Garantizando que nuestro cerebro siga funcionando correctamente. ¿Ok? Bien, sigo. Parte de una neurona o estructura morfológica de las neuronas. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué son las neuronas? Células nerviosas especializadas, acuérdense, de procesar información. ¿Sí? Y cada neurona tiene tres partes en realidad principales. ¿Sí? Las dendritas, que reciben la información de otras neuronas, el cuerpo celular o soma, que es el que procesa la información, y axón,
que son los que envían la información a otra neurona, a otro músculo o a otra glándula. ¿Sí? Ahora, entre una neurona y otra neurona hay un pequeñito espacio que se llama sinapsis, ¿sí? Por donde viajan los neurotransmisores. ¿Bien? Los neurotransmisores son en realidad sustancias químicas como es la dopamina, la serotonina, la adrenalina, etc. Gracias a esas sustancias, las neuronas pueden comunicarse entre sí. ¿Sí? Bien, entonces, acuérdense que las neuronas se comunican a través de ese pequeñito espacio que, que se llama sinapsis, que es por donde pasan sustancias químicas llamadas neurotransmisores. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se comunican esas neuronas? O sea, la sinapsis. Bien, a ver, una neurona y otra neurona no es que están pegaditas, ¿sí? Hay un pequeño espacio entre ellos que se llama sinapsis, que creo que se lo coloqué acá, a ver si, acá, ¿sí? Estas son dos neuronas, ¿sí? Este pequeño pedacito acá, ¿sí? Se llama sinapsis. Ese espacio funciona como si fuese un puente, donde pasa la información, ¿sí? Entonces pueden imaginarlo de esta manera. A ver, una neurona envía un mensaje y la otra lo recibe, ¿sí? Ese mensaje viaja gracias a una sustancia química que se llama neurotransmisor, como mensajeros o como carteros, ¿sí? Imagínense que una neurona es como una persona que quiere pasarle una nota a otra persona, ¿sí? Pero hay una mesa en el medio, que es la sinapsis. Entonces, ¿qué hace la primera persona? Lanza esa nota, ¿sí? O sea, lanza los neurotransmisores para que llegue del otro lado. Esa otra persona que hace, la recibe y la lee. Y así continúa toda la comunicación hasta llegar hasta nuestro cerebro. ¿Sí? Ahora, paso del proceso. ¿Sí? El impulso nervioso llega al final de la neurona, que es el botón terminal. ¿Sí? Es como cuando el mensaje llega al buzón de salida de un celular. En ese botón hay una bolsita. Esas bolsitas se llaman vesículas. Que esas bolsitas están llenas de neurotransmisores, que serían estas que ustedes ven acá. ¿Sí? Esas son bolsitas y adentro los rositas son todos los neurotransmisores. ¿Sí? Imagínense pelotitas que contienen mensajes. ¿Bien? Ahora, esas pelotitas que son las vesículas sueltan esos neurotransmisores en este espacio, ¿sí? Entre la neurona, que es la hendidura sináptica, ¿sí? Y los neurotransmisores pasan ese espacio y llegan a la neurona siguiente. Esta segunda neurona, ¿qué hace? Recibe el mensaje, ¿sí? Y de este lado hay otra bolsita, ¿sí? Bien, hay otra bolsita de ese lado, otra vesícula que va a tomar nuevamente todos esos neurotransmisores y continúa así, neurona por neurona, 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 hasta llegar al cerebro. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Mayormente, por ejemplo, a una persona con Alzheimer, a una persona que estuvo muchos años bajo efectos de drogas y demás, mayormente lo que se pierde es la sinapsis, la conexión entre una neurona y otra neurona. ¿Bien? Ahora, yo les dije que los neurotransmisores eran mensajeros químicos, ¿sí? Que hacen que las neuronas se entiendan entre sí. Algunos ejemplos, dopamina.
La dopamina, por ejemplo, está relacionada con el placer, con la motivación, con el movimiento. ¿Sí? A ver, la dopamina se libera cuando nosotros hacemos algo que nos guste o cuando logramos metas también. ¿Sí? Liberamos dopamina. Después tenemos noradrenalina, ¿sí? Es la que nos mantiene despiertos, la que nos mantiene atentos. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de alerta o de estrés, noradrenalina a full. Acetilcolina, la acetilcolina ayuda a la memoria, ayuda al movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos algo nuevo, ¿sí? Liberamos acetilcolina y luego tenemos serotonina, ¿sí? Las principales, que la serotonina influye en lo que es el estado de ánimo, el sueño, el apetito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descansamos bien, liberamos serotonina, ¿sí? Cuando nos sentimos de buen humor, liberamos serotonina, ¿sí? Hay que liberar más serotonina, ¿ok? Ahora, los psicofármacos. Los psicofármacos, que no vamos a entrar tan en detalle, pero quiero nombrárselo porque ustedes también lo tienen en su material de estudio, son medicamentos que van a ayudar a regular los neurotransmisores del cerebro. ¿Sí? No es que van a curar la enfermedad mental, pero ¿qué pueden hacer? Pueden ayudar a estabilizar a las personas para que puedan participar, por ejemplo, en sus terapias, en realizar sus actividades diarias. Ustedes imaginen una persona con depresión, ¿sí? Puede tomar un medicamento que aumente la serotonina para mejorar su estado de ánimo. ¿Bien? Entonces, esos medicamentos actúan sobre el cerebro y sobre el sistema nervioso. ¿Sí? Nos ayuda a regular el ánimo, el pensamiento, el sueño, la conducta. ¿Sí? Bien, acuérdense que no es que cura por sí sola la enfermedad mental, pero ayuda a mejorar los síntomas. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos agentes antipsicóticos, ¿sí? Que también se llaman neurolépticos. Bien, que sirven para controlar, por ejemplo, delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados. ¿Sí? ¿Cómo actúan? Reducen todo lo que es la acción de una sustancia del cerebro llamada dopamina. ¿Sí? Que cuando esa dopamina está muy activa puede generar confusión, puede generar ideas delirantes, puede generar comportamientos extraños. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona escucha voces, estas alucinaciones auditivas, ¿sí? Podría dejar de oírlas, ¿bien? O podría sentirse más tranquila con este tipo de medicación. Está indicada, por ejemplo, para lo que es, como dije antes, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la personalidad, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que como todo fármaco, tiene efectos adversos, posibles efectos adversos, no lo quiero asustar, posibles efectos adversos, como un cansancio mental, como falta de interés, como bajo ánimo, ¿sí? Baja presión, se queda en la boca, estreñimiento, ¿sí? Cambios en el peso. Bien, ahora tenemos los agentes antipsicóticos típicos, que son los más antiguos, ¿sí? Y después tenemos los atípicos, que son los más nuevos, ¿sí? Los más nuevos tenemos olanzapina, risperidona, clozapina, por ejemplo, ¿sí? Que son los que más se utilizan. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos secundarios que los típicos o los más antiguos. Después están los agentes antidepresivos, ¿sí? Que son medicamentos que van a ayudar al estado de ánimo y a tratar también los síntomas de esos, síntomas de tristeza profunda, de falta de energía, de desesperanza. ¿Sí? ¿Cómo van a actuar estos antidepresivos? Aumentan la cantidad de neurotransmisores como es la serotonina, como es la dopamina y como es la noradrenalina, que son
esas tres sustancias que influyen en el estado y influyen en el ánimo y en la energía. ¿Sí? Entonces, esa persona que yo les dije antes, con depresión, que no quiere levantarse de la cama, con el tiempo, tomando estos tipos de medicamentos, puede recuperar el interés, puede recuperar la energía. ¿Sí? Entonces, está indicado mayormente para depresión mayor, para trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son los más comunes? Los atípicos son los que más se usan, ¿sí? El bupropión, la trazadona, y después tenemos algunos más nuevos hoy, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, como es la fluoxetina, como es la sertralina, como es paroxetina, y están los duales, ¿sí? Que actúan sobre dos neurotransmisores, como es duloxetina. ¿Sí? Que solo se los nombro para que ustedes lo sepan, no lo tienen que aprender, pero por ahí les gusta por ahí tener un poquito más de información y está bueno, no está de más, el saber no ocupa lugar, como decimos nosotros. ¿Sí? Luego tenemos agentes antimaníacos o estabilizadores del ánimo, que son los que ayudan a mantener estable, digamos, ese estado de ánimo, evita los altibajos extremos, la euforia o la tristeza, que se usa mucho en las personas con trastorno bipolar, ¿sí? Evita que pase, digamos, de sentirse muy arriba, que es la manía, a muy abajo, que sería la depresión. ¿Sí? Pero además del trastorno bipolar, también se utiliza, por ejemplo, para trastorno de ansiedad, trastorno de la personalidad, en algunos casos sirve para epilepsias, psicosis, trastorno del sueño, ¿sí? Que el más eficaz es el litio, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con el litio porque si se toma mal, suele ser tóxico, requiere sí o sí de controles médicos. Y después tenemos los antipilépticos, que también se utiliza, como es el ácido valproico, en algunos casos, pero mayormente se receta el litio. Y por último le puse agentes ansiolíticos e hipnóticos, ¿sí? Que son esos medicamentos que reducen la ansiedad, que reducen el nerviosismo, que también se usan, digamos, para conciliar el sueño. ¿Sí? Mayormente cómo actúan. Disminuyen en realidad la actividad del sistema nervioso, ¿sí? Genera ese efecto de calma, de relajación. Entonces ustedes imagínense una persona en crisis de ansiedad, ¿sí? Si lo toma puede sentirse un poquito más tranquilo, puede dormir mucho mejor, ¿sí? ¿Ok? ¿Vamos? ¿Seguro? Miren que después les habilito esta filmina en el campus virtual, ¿sí? Yo se las coloco. Que sería un pequeño resumen en realidad de lo que estamos charlando, pero las tengo para habilitársela en el campus virtual, ¿sí? Eh, Vamos con el modelo bilateral del cerebro, cómo trabajan los dos hemisferios en realidad cerebrales, ¿sí? Bien, comenzamos. Los hemisferios y el cuerpo calloso. El cerebro tiene, como dijimos, dos mitades, ¿sí? Una llamada hemisferio derecho, otra hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y aunque parecen iguales, cada una cumple funciones diferentes, ¿sí? También dijimos que ambos están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso, que funciona como un puente de comunicación que permite que eh, lo que hace un lado del cerebro sea entendido y sea comprendido, vamos a decir, y completado por el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si nosotros leemos una palabra, el hemisferio izquierdo interpreta las letras, o sea, el lenguaje. Y el derecho, ¿qué hace? Reconoce la forma, el sentido general, o sea, todo lo que es imagen visual. Entonces, ambos trabajan juntos para que se pueda entender ese mensaje completo. Si no trabajan por
por separado. ¿Sí? Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora, la lateralidad en realidad es la preferencia por usar un lado del cuerpo más que el otro. ¿Sí? Ustedes piensen quiénes son zurdos y quiénes son derechos. ¿Sí? El diestro usa más la mano derecha. El zurdo usa más la mano izquierda. ¿Sí? Entonces, cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo. O sea, hemisferio izquierdo controla el lado derecho de mi cuerpo. Hemisferio derecho controla el lado izquierdo de mi cuerpo. ¿Sí? La lateralidad depende. No hay ningún problema, Diana. Day, estos 30 minutos, ¿sí? Que vimos el primer PDF que habla de lo que es el cerebro, después lo ves grabado, no hay ningún problema. Ahora estamos con el segundo material de estudio que ustedes tienen, ¿sí? Que es el modelo bilateral del cerebro. ¿Sí? Ahora, la lateralidad depende de qué? De factores genéticos, ¿sí? Porque nosotros nacemos con ciertas tendencias, y también de factores del entorno, del aprendizaje, de la cultura, de la costumbre. A ver qué dice. Ahora lo explicamos, dale. Ahora, espera. El tema de, para que terminamos con esta parte, para que no se me vaya a mí, de la lateralidad. Hay diferentes tipos, en realidad, de lateralidad. ¿Sí? Tenemos la tipo lateralidad contrariada, ¿sí? Que es cuando se fuerza a una persona a usar el lado contrario al natural. ¿Sí? Por ejemplo, un niño zurdo que es obligado a escribir con la mano derecha. ¿Sí? Después está la lateralidad integral, ¿sí? Que siempre domina el mismo lado del cuerpo, o todo el derecho, o todo el izquierdo, o sea, usar la mano, el pie, el ojo derecho para todo. Después está la lateralidad cruzada, ¿sí? Donde no hay conciencia entre partes del cuerpo, ¿sí? Que ahí entra lo que dice Sara, es diestro de mano, pero zurdo de pierna o zurdo de ojo, que se llama lateralidad cruzada, y está la lateralidad mixta, ¿sí? Que cambia el lado según la actividad. Por ejemplo, escribe con una mano, pero come o patea con la otra parte del cuerpo. ¿Sí? Ahora, lo que es lateralidad cruzado mixta, que es estas dos últimas que nombramos, que entra también lo que preguntó Sara, puede influir en el aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro no logra coordinar igual la información visual y motora. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, ambos hemisferios, como les dije, trabajan juntos, pero cada uno tiene funciones predominantes. ¿Sí? Ya no se habla de que uno domina al otro, sino de que cada uno tiene predominancias funcionales. ¿Qué quiero decir? Tareas donde se destaca un poquito más. ¿Sí? Ah, ahí le había colocado, pensé que no se las había colocado. Ay, acá no sé por qué me quedó así. Bueno, no importa. Los diferentes tipos de lateralidades, ¿sí? Ya se las nombré, así que no pasa nada. ¿Sí? Ahora vamos a hablar o profundizar un poquito más en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. ¿Sí? Yo les dije que el hemisferio izquierdo es el hemisferio, digamos, del razonamiento y de la lógica. ¿Sí? Que tiene características, vamos a decir, principales. La verbal, usa el lenguaje, analítico, resuelve paso a paso, secuencial, sigue una orden, ¿sí? Lógico y racional, consciente en el tiempo
y prefiere rutinas y hábitos. ¿Sí? Como les dije antes, cuando nosotros seguimos una receta, cuando analizamos un problema paso a paso, estamos usando más el hemisferio izquierdo. ¿Sí? En cambio, el hemisferio derecho es el hemisferio, como decimos, de la creatividad y de la intuición. ¿Sí? Es un hemisferio que es no verbal, o sea, usa imágenes y sensaciones, es sintáctico, perdón, y global, o sea, ve el conjunto, es creativo, es artístico, es intuitivo, vive el aquí y ahora, ¿sí? Y le gustan los cambios, le gustan las novedades, ¿sí? Cuando, yo le dije antes, cuando nosotros dibujamos, cuando improvisamos por ahí una canción, cuando bailamos, o cuando imaginamos una idea nueva, estamos usando el hemisferio derecho, es más bohemio, así es, ¿sí? Pero como le dije, los dos trabajan juntos. El hemisferio izquierdo analiza las partes, el derecho las une para formar una idea completa. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a conversar con alguien, ¿sí? ¿Qué hace nuestro hemisferio izquierdo? Organiza las palabras y la gramática. ¿Qué hace nuestro hemisferio derecho? Interpreta el tono, los gestos, las emociones. ¿Sí? Porque así nosotros no solamente vamos a entender lo que dice la persona, sino cómo lo dice. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Sigo entonces. Si ustedes no me dicen nada, yo le doy para adelante, acuérdense. ¿Sí? Esto también. Todo lo vemos todo el tiempo. Pareidolia y el hemisferio derecho. ¿Sí? Que es un fenómeno psicológico, chicos. ¿Sí? Y perspectivo también, ¿no? Mediante el cual el cerebro, ¿qué hace? Interpreta un estímulo vago, un estímulo ambiguo, o puede ser hasta una sombra, una nube, una mancha, lo que fuera, el enchufe que tenemos en la pieza del dormitorio, ojos por todos lados, exactamente, y lo vemos como una figura conocida y con significado, ¿no? ¿Sí? Cuando creemos ver, no sé, un rostro en las nubes, ¿sí? O a una imagen en una corteza de un árbol, ¿sí? Ahí estamos experimentando una pareidolia, ¿sí? ¿Qué pasa? Este fenómeno está estrechamente vinculado al hemisferio derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque ese hemisferio era el encargado de todos los procesos como creativos, intuitivos, globales. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos patrones, buscamos significados en estímulos visuales. ¿Sí? Incluso cuando no existen, digamos, de manera objetiva. ¿Sí? ¿Y qué hace nuestro hemisferio acá? Derecho. Completa la información ausente para darle coherencia al mundo este que percibimos. Exactamente, el cerebro necesita, como dice Sara, darle sentido a todo. ¿Sí? Pero algo importante, a ver, porque muchas veces uno cree que la pareidolia es solo visual. No es así, porque también puede ser auditiva. ¿Sí? Cuando escuchamos una canción al revés o en otro idioma y creemos por ahí identificar palabras o mensajes ocultos, también. ¿Sí? A mí me gusta la música coreana, no entiendo nada de lo que dicen, si no me lo traducen abajo, pero por ahí escucho palabras que nada que ver, ¿o no? ¿Sí? Eso también es pareidolia. En realidad, ¿qué hace el cerebro? Intenta darle, como dice la compañera, sentido también a esos sonidos confusos y utiliza toda su capacidad de asociación y reconocimiento de patrones. ¿Sí? No se considera la pareidolia una alucinación, ¿no? No creamos que estamos alucinando, ¿sí? Porque el estímulo existe en realidad,
pero se interpreta de forma distorsionada. En cambio, las alucinaciones ocurren sin que exista ningún estímulo real. ¿Sí? Por eso decimos que la pareidolia se entiende como una ilusión perspectiva, ¿sí? Una mezcla entre lo real y lo imaginario. ¿Sí? Entonces, un fenómeno en realidad, que por eso lo tratamos, que demuestra que nuestro cerebro no se limita a registrar la realidad solamente, sino que la reconstruye constantemente según nuestras experiencias, según nuestras emociones y según nuestras expectativas. ¿Bien? Ahora, tenemos los lóbulos cerebrales, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos, acuérdense, y esos lóbulos están separados por 2 grandes fisuras importantes. Una es la fisura de Rolando, o la fisura central, que también la llaman así, que divide la parte anterior y la posterior del cerebro. Y la otra es la fisura de Silvio, o la fisura lateral, ¿sí? Que separa el lóbulo temporal del frontal. ¿Sí? Esos lóbulos, acuérdense que trabajan de manera integrada, ¿sí? Pero cada uno tenía funciones predominantes. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, ¿sí? Tenemos aquí adelantito, en la parte anterior del cerebro, ¿se acuerdan? Está por delante de esta fisura de Rolando, ¿sí? Que acuérdense que su función principal es el tema de conducta, planificación y control, ¿sí? Incluye todo lo que es campo ocular frontal, ¿sí? O sea, controla todo lo que son movimientos voluntarios de los ojos, también área motora primaria, o sea, coordina los movimientos de los músculos de nuestro cuerpo, área de la boca, ¿sí? En lo que es el hemisferio izquierdo, que permite la producción del habla, y el lóbulo prefrontal es el centro ejecutivo del cerebro, o sea, es el responsable de la toma de decisiones, de la planificación, del control de las emociones, de la empatía y de la moral. ¿Sí? Algo importante a aquellos que tienen menos de 20 años. El lóbulo frontal termina de madurar después de los 20 años. Por eso, ¿qué se explica? Que por qué los adolescentes tienen conductas por ahí más impulsivas, ¿sí? Y menor control de sus emociones. Hay algunos adultos que a lo mejor no se nos terminó de desarrollar, pero se supone que sí. ¿Sí? Después está el lóbulo temporal, que este también hablamos un poquito. ¿Sí? Situado en este caso sí, detrás de la fisura de Rolando. ¿Sí? En la parte superior de, creo que ahí, no, me equivoqué, perdón. Frontal, perdón, fui yo. Primero había puesto temporal, sí, perdón, el temporal, no me quiero, que está ubicado debajo de la fisura de Silvio, ¿sí? Cerca de nuestros oídos, ¿no? Bien, que por eso estaba relacionado con la audición, con la memoria, con el reconocimiento de los sentidos, ¿sí? Tenemos el área auditiva primaria, que es el que recibe, digamos, los sonidos del entorno, ¿sí? Después está el área de Wernicke, ¿sí? En el hemisferio izquierdo, que permite comprender el lenguaje, digamos, hablado, y tenemos el hipocampo, que es la estructura clave en la formación de la memoria y la orientación espacial. Ahora sí, el lóbulo parietal, ¿sí? Que este sí está situado detrás de la fisura de Rolando, que la función principal era recibir y procesar la información sensorial del cuerpo, el tacto, la presión, la temperatura, el olor, ¿sí? Pero también permite reconocer la posición del cuerpo en el espacio. Y por último, el lóbulo occipital, ¿sí? Ubicado en la parte posterior del cerebro,
que acuérdense que es la región visual por excelencia, o sea que hace procesa imágenes que llegan desde los ojos y permite identificar colores, formas, movimientos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Vamos a ver la otra parte que es la que más nos gusta. Está nuestros tres cerebros. Ahí voy. Ya la encontré. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de nuestros tres cerebros? ¿Sí? Que en realidad hablamos de esto por la respuesta al estrés y la crisis. A ver, este es un modelo del cerebro triuno que divide en realidad el cerebro humano en tres capas, vamos a decir, que se desarrollan evolutivamente. ¿Sí? En una emergencia, por ejemplo, esta división ayuda a entender por qué la lógica se apaga y las emociones se disparan. Bien, tenemos el cerebro reptiliano, ¿sí? O instintivo, también conocido de esa manera, que digamos es la parte más antigua y más profunda del cerebro, ¿sí? Que su única misión es la supervivencia, ¿sí? Reacciona, digamos, automáticamente a qué? Eh, automáticamente e impulsivamente, ¿sí? Activa esta respuesta de pelea o huida. Bien, entonces, por ejemplo, ustedes en lo que es la implicación en primeros auxilios psicológicos, una persona puede estar congelada, una persona puede estar en pánico, ¿sí? O puede estar agresiva. Ustedes deben enfocarse, además de su seguridad, en la estabilización de las funciones vitales. ¿Sí? Bien. Ahora, un ejemplo. Cuando nosotros vemos un peligro, ¿sí? O cuando nos van a robar, vamos a suponer, estamos parados en un semáforo, ¿sí? Y nos van a robar el celular. Mayormente o nos quedamos así, quietitas y como que no reaccionamos y decimos qué pasó, o capaz que salimos a correrlo, ¿sí? A esa persona. ¿Bien? Ahí está actuando nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Y ahí sentimos después ese nudo en el estómago. Después está el cerebro límbico, que es el emocional, ¿sí? Es el centro, digamos, de las emociones, de la memoria, de la motivación, ¿sí? Que se relaciona principalmente con el lóbulo temporal, ¿sí? Porque ahí se procesan todo lo que son experiencias, se le da un valor más emocional, ¿sí? Bien, que la función principal es regular el ánimo, el placer, el dolor también. Bien, acá todas las emociones toman el control. El miedo intenso, la angustia, la tristeza profunda, la rabia y también las memorias traumáticas pueden activar, ¿sí? Entonces uno puede llorar incontrolablemente, por ejemplo, a ver, después de un accidente o sentir una ansiedad extrema. Ahí está funcionando nuestro cerebro límbico emocional. Y nosotros debemos aprender a validar esas emociones, ¿sí? Entendiendo que uno siente miedo, ¿no? ¿Sí? Y ayudarle a esa otra persona a nombrar lo que siente para calmar a este sistema límbico. Y después está la neocorteza o el cerebro racional, como también le decimos, que es la capa más externa, ¿sí? Más reciente, ¿sí? Que es la sede del pensamiento abstracto, de la lógica, del lenguaje y la planificación. ¿Sí?
respuesta, por ejemplo, en lo que es una emergencia, se desactiva o se desconecta bajo el estrés extremo. ¿Sí? Entonces la persona que hace no puede pensar con claridad, no puede seguir órdenes. ¿Sí? Nosotros debemos usar instrucciones simples e instrucciones cortas, ¿sí? Secuenciales para este hemisferio izquierdo. ¿Bien? Y en lo que es primeros auxilios psicológicos, que busca reactivar esta parte del cerebro para que retome esa persona el control. ¿Sí? Otra parte importante es la amígdala, que es el centro de las emociones. Esto lo vamos a pasar. Después se los pongo en el campus virtual. ¿Sí? La amígdala, que es el centro, como le dije, de las emociones, que es una pequeñita estructura, ¿sí? Que tiene una formita como si fuese una almendra, ¿bien? Que está ubicada en lo profundo del lóbulo temporal. Que en realidad su función principal es evaluar los estímulos emocionales y también generar respuestas rápidas, ¿sí? El miedo, el placer, la ira, la sorpresa, bueno, entre otras. Ahora, la amígdala actúa antes de que pensemos, o sea, recibe la información de los sentidos incluso antes de que la corteza racional la procese. ¿Sí? Por eso muchas veces reaccionamos por impulso antes de analizar la situación. Después, cuando nos sentamos a analizar la situación, decimos, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿O por qué hice esto? ¿Por qué no hice tal otra cosa? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la característica principal de la amígdala? Que es categórica, en realidad. Interpreta la información en términos extremos, o sea, o es todo o es nada, es malo o es bueno, es siempre o nunca. ¿Sí? No hay término medio para esto. ¿Sí? No maneja esos matices. ¿Bien? También es autoconfirmante. ¿Qué quiero decir cuando digo es autoconfirmante? Tiende a percibir solo aquello que confirma sus creencias previas, ¿sí? Filtrando toda la información que las contradice. Eso explica por qué las personas pueden, por ejemplo, mantenerse aferradas a ideas o a prejuicios, incluso frente a evidencias contrarias. ¿Sí? Y también es irracional e inconsciente. ¿Sí? Funciona la amígdala, digamos, sin intervención del pensamiento lógico. ¿Sí? Por eso es rápida y es automática. Eso nos permite a nosotros reaccionar ante peligros, pero también puede llevar a una respuesta exagerada, una respuesta inadecuada. ¿Sí? El tálamo, también otra parte importante, ¿sí? Que es una estructura situada en el centro de nuestro cerebro, que su función es percibir la información sensorial que proviene del entorno, excepto el olfato. ¿Sí? Y esa información la envía a las áreas correspondientes del cerebro para todo lo que sería su procesamiento. ¿Sí? Bien. Actúa, digamos, a ver, cuando nosotros percibimos un estímulo, ¿sí? Como les dije antes, por ejemplo, un ruido fuerte, ¿sí? ¿Qué hace? La información pasa primero por el tálamo, ¿sí? Y puede enviarla rápidamente a la amígdala para que haya una reacción emocional inmediata o enviarla a la corteza cerebral para un análisis más racional, ¿sí? Eso explica por qué nosotras a veces, por ejemplo, saltamos del susto antes de darnos cuenta de lo que pasó, ¿sí? Bien, después tenemos el hipocampo, que el hipocampo es el encargado de almacenar y recuperar los recuerdos, ¿sí? Especialmente los relacionados, por ejemplo, con lugares, con experiencias, con hechos concretos, ¿sí? Es el banco de la memoria contextual, o sea, permite reconocer rostros, identificar lugares, recordar todo lo que nosotros aprendimos, ¿sí?
y trabaja en conjunto con la amígdala. O sea, el hipocampo recuerda qué pasó y la amígdala ¿qué hace? Recuerda cómo nos sentimos frente a eso que pasó. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, el estrés. El estrés está directamente o afecta directamente al hipocampo. ¿Por qué? Porque el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, que el estrés lo vamos a empezar a ver la clase próxima, puede dañar sus neuronas y puede dificultar la memoria y el aprendizaje. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, estamos agotados, ansiosos, sobrecargados, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta recordar, ¿sí? Ahora, también el hipocampo puede verse afectado por enfermedades neurodegenerativas como es, por ejemplo, el Alzheimer o por adicciones, ¿sí? Pero tiene una capacidad de neurogénesis, o sea, puede regenerar neuronas cuando se reduce el estrés y se promueve obviamente los hábitos saludables, un buen descanso, ejercicio, aprendizaje, relaciones positivas, ¿sí? ¿Bien? Bien. Vamos a hablar un poquito, capaz que nos pasemos unos minutitos, ¿sí? Para que solo me queden las emociones en la clase que viene, de eh, el aprendizaje y las emociones también, ¿no? Cómo se relacionan, ¿sí? Acá nosotros tenemos el cerebro emocional, que era el cerebro límbico, ¿se acuerdan? Que no solo siente, porque también aprende, ¿sí? Por eso decimos que todo aprendizaje tiene una base emocional, ¿sí? Si una experiencia está cargada de emociones, ¿qué hace nuestro cerebro? La registra más rápido y la recuerda durante más tiempo también, ¿sí? Y existen dos tipos de aprendizaje, ¿sí? Que depende de diferentes sistemas cerebrales. Uno es el aprendizaje emocional o aprendizaje amigdaliano, también se conoce así, que es un aprendizaje, como les dije recién, más rápido, inconsciente, es automático, no requiere esfuerzo, no requiere razonamiento, suele ser permanente, suele ser difícil de modificar y está vinculado a que esas emociones intensas, positivas o negativas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un niño que fue humillado al leer en voz alta en público puede desarrollar un miedo duradero a volver a hacerlo. O lo contrario, si recibe reconocimiento, si recibe apoyo, ¿sí? Asocia el aprendizaje con placer y confianza, ¿sí? Y después está el aprendizaje cognitivo, ¿sí? Que es consciente, es más racional, es más reflexivo, que acá requerimos de atención, requerimos de tiempo, de esfuerzo, y que en realidad se divide en dos tipos. Aprendizaje cognitivo intelectual, ¿sí? Que está ligado a todo lo que es conocimiento académico, matemática, historia, lengua, ciencia, que requiere de práctica, que requiere de concentración, que uno puede olvidarse fácilmente si no lo repasa o si no lo asocia con una emoción significativa. Y después está el aprendizaje cognitivo emocional, que apunta a que autoconocimiento, autorregulación y gestión emocional. ¿Sí? Que ese sí nos permite reconocer y manejar, digamos, nuestras emociones, empatizar con los demás, tomar decisiones saludables, que es fundamental el aprendizaje cognitivo emocional para el bienestar emocional y social. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Me quedó las emociones, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene, que me lo voy a anotar. Vamos a ver. Emociones
y comenzamos con lo que es estrés, escribir cualquier cosa. Y vamos a comenzar con lo que es el estrés, ¿sí? Yo les voy a habilitar esta filmina, por más que falta la de las emociones, pero no pasa nada, se las habilito en el campus virtual para que ustedes la tengan también, que a lo mejor les es de ayuda para ir guiándose junto con la clase y junto con el material de estudio. Pero quiero entonces que la clase que viene hablemos de las emociones y comencemos a hablar del estrés. ¿Sí? Sumamente importante en primeros auxilios psicológicos el tema del estrés. ¿Les parece? ¿Se viene entendiendo? Yo sé que por ahí esta primera parte del cerebro y demás es un poco tediosa, pero hay que saber cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sí? Si no, se nos va a hacer un poco imposible, apasionante, dice Sara. Gracias, Sara. Sí, hay gente que por ahí se le hace tedioso, pero bueno, es una sola clase, chicas, de esta, no se preocupen, después lo vamos a relacionar. Gracias, Aldana, gracias, Bella. Aldana es nuestra secretaria del presencial, para los que no lo conocen. No nos prendió la cámara, Aldana. ¿Vieron? Moni, Esther, hay que retarla a Aldana porque no nos prendió la cámara, entonces no la pueden conocer, no vale. Nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Acuérdense, 18 y unos minutitos, ¿sí? Comenzamos porque salgo del otro curso y a veces por ahí me demoro un cachitín, pero voy a tratar de estar a las 18 y 2 minutos, más tardar acá con ustedes, ¿sí? Así que tengan ese cachín de paciencia. Tengan un lindo fin de semana. Feliz Día de las Madres. Por favor, disfrútenlo con todos los seres queridos, los que tienen madres, abuelas, tías, primas, sobrinas, no sé, lo que fuera que son madres, traten de estar con ellos, disfrútenlo, pásenlo lindo y nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Esther, éxito en el examen final. Moni, ni hablemos, nos vamos a ver pronto y creo que otra cosa, no. Y quien todavía no entró, no tiene acceso al campus virtual, por favor que se comunique nuevamente con su representante, ¿sí? Importante. ¿Bien? Bien. Perfecto. Disfruten. Un beso enorme. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos.